Bueno, pues empecemos con el tema de funciones, ¿vale? Que es un tema que si aprendemos bien, pues ya tenemos gran parte de nuestro conocimiento como programador, pues ya bien desarrollado. Esto nos va a ayudar un montón, ¿vale? Bueno, pues una función, digamos que va a ser un mini programa que va a ejecutar ciertas acciones. Y esas funciones las podemos llamar dentro de nuestra función principal main, esa función en sí misma encierra una rutina que hará algo, pero nada más la llamaremos dentro de la función main y no toda la rutina. Como por ejemplo las funciones code o funciones que hemos visto, pues nosotros podemos hacer nuestras propias funciones. Bueno, pues hagamos un ejemplo concreto de esto, ¿no? Muy bien, empecemos con algo sencillo. Digamos que queremos sumar dos números, ¿no? Pero la rutina de sumarlos y eso no lo queremos dentro del main, sino que queremos hacer nuestra función aparte que lo haga, ¿vale? Pues miren, hasta aquí en el programa tenemos declarados dos enteros y los escaneamos, ¿no? Los guardamos en las variables. Y fíjense, hay que pensar un poco, vamos a sumar dos enteros, ¿no? Y queremos que nuestra función pues nos regrese la suma de dos enteros. La suma de dos enteros será entera, ¿no? La estructura de una función va a ser la siguiente. Se pone el tipo de dato que va a regresar nuestra función, ¿no? Si va a regresar la suma de enteros, pues el tipo de dato que está regresando es entero, ¿no? Entonces especificamos que el tipo de regreso de la función será un entero, ¿vale? Si fuese cualquier otra cosa, flotante o cualquier otra cosa, pues ponemos, ¿no? El que queremos. Y le damos un nombre a nuestra función. Por ejemplo, podemos llamarle suma. Y luego se abren los paréntesis. Y bueno, por el momento lo vamos a dejar así. Aquí adentro puede tener parámetros o no tenerlos. Ahorita vamos a ver qué vamos a necesitar. Y bueno, abrimos el cuerpo de nuestra función, ¿no? Fíjense, nosotros ya en la función main tenemos dos datos guardados en variables, pero ¿cómo vamos a acceder a estos valores, a estas variables en nuestra función? Pues una forma es meterle parámetros a la función. Por ejemplo, queremos meterle a la función un parámetro entero que llamaremos a, por ejemplo, y otro parámetro entero que llamaremos b. Los parámetros que queramos van separados por una coma. Puede tener todos los parámetros que queramos. Y fíjense, un poco la idea es de que cuando llamemos a la función suma dentro de nuestra función main, le pasaremos dos parámetros. Y luego esta función puede usar esos parámetros como quiera. Bueno, vamos a ver, vamos a decir que nos regrese, fíjense, return a más b. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos diciendo a la función suma que nos regrese el valor de la suma de los parámetros a más b. Muy bien, prácticamente eso es todo. No hay más que hacer. Faltan muchos detalles por explicar, sí, pero fíjense que vamos empezando con algo y ahí la llamamos, ¿no? Y fíjense, regresando a la función main, lo que vamos a hacer es llamar a nuestra función suma, ¿vale? Y nos pide dos parámetros, ¿no? Nuestra función tiene dos parámetros, vamos a pasar el parámetro a y el b, ¿no? Nuestros valores guardados a y b, ¿vale? Y esto en sí nos está regresando un valor. Cuando llamamos a la función suma, esta función ya nos regresa un valor, ¿vale? Entonces nada más llamarla así de esta manera no nos sirve de mucho. Lo que tendremos que hacer es mandar a imprimir ese resultado. Pues vamos a poner code que nos imprima la suma de a y b, ¿no? Porque es lo que hace nuestra función. Y vamos a compilar y ejecutar el programa a ver si no hay errores. Muy bien, parece que no hay errores y nos dice ejemplo de funciones, suma de dos números, y nos pide ingresar. Ingresamos un 5 y un 5 y nos regresa 10. ¿Vieron? Es decir, como la función suma está regresando un valor en sí, digamos que el conjunto de la función con sus parámetros es un valor entero, ¿vale? Porque estamos diciendo que nuestra función es un valor, va a regresar un valor. Porque si de nada más haber hecho esto, esta función nos regresa a más b, pero no se manda a imprimir nunca. O a menos que hiciéramos algo parecido así, como decir, crear un entero que se llame resultado, y lo hacemos igual a suma de a más b. Y mandamos a imprimir resultado. Esa sería también otra forma de usar a nuestra función suma. Vamos a compilar y ejecutar. Vamos a ingresar valores 4 y por ejemplo 9 y nos regresan 13. ¿Vieron?
Pues muy sencillo, ¿no? Ahora sí hay que aclarar varias cositas, ¿no? Varias cositas. En este caso nuestra función, lo único que está haciendo con los parámetros es tomar su valor. Es decir, cuando metemos la variable a y la variable b, solo usamos su valor y regresamos la suma de los valores, ¿no? Pero si quisiéramos modificar el valor de la variable que metemos como parámetro, esta a, no podemos hacerlo directamente aquí en la función, así como lo tenemos. Porque lo que estamos haciendo aquí es pasar solamente la variable por valor, es decir, solo pasamos lo que vale. Entonces, si quisiéramos modificar realmente a la variable, habría que pasarla por referencia. Es decir, pasarle la dirección en memoria de la variable para que la función pueda acceder a donde está la variable, donde está ahí asignada en memoria, y meterse y cambiarle lo que el valor, ¿no? Pues vamos a hacer un ejemplo así. Veamos. Pues vemos, modifiqué un poquito el código y lo que hice es lo mismo, escanear los números y luego imprimir valores dados, es decir, los valores que se ingresaron por el usuario, imprimo A, pongo A y B, ¿no? Los valores, doy un saltito de línea y después llamo a una función que llamé igualar, que tiene dos parámetros, y lo que hago es volver a mandar a imprimir los valores de A y B. Muy bien, aquí tenemos la declaración de la función igualar. Fíjense que en este caso la estoy declarando de tipo void. ¿Por qué void? Cuando decimos void es decir que estamos definiendo una función que no va a tener un tipo de retorno. Como pueden ver aquí en la rutina de la función, nunca hacemos un return algo. Simplemente estamos haciendo b igual a a, ¿no? Es decir, nuestra función no necesita regresar ningún valor. No necesito que mi función igualar sea igual a un valor, ¿no? Solo quiero que haga algo. Entonces por eso le digo que es void. Y fíjense, aquí tenemos dos parámetros. Uno es a, que lo estoy pasando por valor, como la anterior función que teníamos. Y fíjense aquí la diferencia. Tengo otro parámetro que es igual entero, pero fíjense que antes del nombre que le doy a este parámetro, le pongo un ampersand. Cuando le ponemos el operador ampersand, lo que estamos haciendo es pasarlo por referencia, ¿vale? Y al hacer esto, pues entonces podemos modificar sin problemas la variable, sus valores, dentro de la función. Es decir, podemos acceder al lugar en memoria de esta variable y cambiarla. Y fíjense que aquí en la función lo que estamos haciendo es b igual a, estoy cambiando el valor del parámetro ingresado. Lo estoy cambiando directamente en la función, ¿no? Dentro de la función. Y vamos a probar el programa. Vamos a compilar y ejecutar. Y tenemos que ingresar dos números. Vamos a ingresar, por ejemplo, un 5 y un 10. Y ahí tenemos la salida. Nos dice valores dados 5 y 10. Luego dice nuevo valor, nuevos valores 5 y 5. Como podemos ver, el valor de B cambió al que tiene A. Por ejemplo, aquí cuando llamamos a la función igualar, si hubiéramos puesto al revés los parámetros B y A, ahora el que cambiaríamos sería el valor de A. Así de sencillo es. No se vayan a confundir con los nombres que le damos a los parámetros en la inicialización de la función, ¿no? En la definición. Aquí estas variables se pueden llamar como sean, se pueden llamar X, se pueden llamar lo que quieran, ¿no? Lo importante es que a la hora de llamar a la función dentro de la función main, pongamos las variables que queremos que se vean involucradas en la rutina de las funciones, ¿no? Así de sencillo. Muy bien, pues yo voy a dedicar varios videos a esto porque sí hay un montón de cosas que ver respecto a funciones y las iremos viendo. Es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y quiero que quede bien claro, ¿vale? Pues hasta la próxima. Bye.